Duarte, que es el secretario general de la delegación San Juan de ATSA. La gente te habla por teléfono creyendo que estás disponible minuto a minuto. Y le quería preguntar a Alfredo, porque ¿qué tiene que hacer un gobierno o los dirigentes políticos para preocuparse? Usted bien lo decía, preocuparse más de la gente y tal vez por ahí uno se exagera con el tema de la dieta. Yo en lo personal estoy muy disgustado con los senadores, pero déjelo afuera eso. Me importa qué piensa usted en este minuto. Naturalmente siempre le agradecemos que nos visite, de las necesidades. Usted le tocó ser diputado provincial durante la primera gestión de Gioja, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Se ordenó a la provincia. Bien. Se la puso en contexto. No hay que olvidarse que veníamos de una gobernación con muchas dificultades. No cobraban los sueldos, en el sector estatal no cobrábamos los salarios. En tiempo y en forma no lo cobraban. Pasaban de forma diferida, un mes, 2 meses, no cobraban los sueldos. Era una provincia que estaba con serias dificultades. Además teníamos un ministro de Economía brillante que hoy le da charlas en todos los medios, como Caballo. Claro. Que empleando una vulgar expresión nos pisó la manguera a San Juan, porque el gobernador de acá le reclamaba, de aquel entonces, el doctor Alfredo Dolín, que paz descanse, ¿no es cierto? Ya. Pero las dificultades las teníamos los trabajadores. Esto fue la realidad, ¿me entiendes? Y cuando se ganan las elecciones, de las cuales yo formaba parte con José Luis Gioja, se ordenó a la provincia. Se la ordenó a la provincia y se la puso en contexto. Los salarios de los trabajadores recuperaron su grilla salarial y todo, porque cobrábamos parte del sueldo en papeles en aquel entonces. Pero bueno, ya eso es historia y se hizo un buen trabajo. La provincia se la ordenó, no es deficitaria la provincia de San Juan. Por lo menos hasta entiendo que hoy hay que respetar fundamentalmente el equilibrio fiscal que tiene la provincia. La grilla esta. Además el fondo anticíclico que se armó en su momento. Eso fue la primera gestión del gobernador Gioja, que yo estaba en la Cámara y aprobamos esa ley. Se hicieron ahorros, no se despidió a nadie. En cambio, este gobierno nacional hace ajustes y más ajustes y lo hace con los trabajadores. Han echado muchísimos empleados público es decir, un ajuste tremendo que ha habido, no tan solo en ese sector, sino en otros sectores no se ha ajustado en la medida que debía realizarse, pero bueno, es decir, es difícil la situación. Nuestra provincia está fuera de eso porque yo entiendo que era una provincia ordenada y se respetó el ordenamiento, que es lo que deben hacer los que gobiernan. Respetar el ordenamiento y tener una distribución de la riqueza más justa y más equitativa, sobre todo que le llegue esto a los que menos tienen. Y este debe ser el trabajo del político. Pero en el país no se da en ese contexto, ha habido mucho despilfarro, se ha gastado mucho dinero y creo que se han llevado mucho dinero también. Están pagando las consecuencias de esto. La justicia ha sido clara y precisa, no vengamos a decir ahora que el que se roba una gallina va allá al chao por la Benavides, como decimos vulgarmente nosotros, y los demás están todos bien, ¿me entiendes? Yo creo que esto que ha demostrado la justicia, se ha demostrado, es un hecho gravísimo, porque perjudica en definitiva, en un contexto general, a todos los que menos tienen. Cuando en realidad yo creo que el político hoy se tiene que sentar a discutir, dejando de lado sus pensamientos políticos y todo, y elaborar un plan económico que se sustente en el tiempo. Y yo he dicho varias veces esto, puede aparecer hasta por cansancio, que se respete el bien común de la gente, para que todos tengamos bienestar, ¿no? En esos 4 años, Alfredo, que usted tuvo en la banca, que renunció a ATSA seguramente, usted nos contará. En esos 4 años de gestión parlamentaria hizo varias cosas, ¿no? Sí, yo cuando asumí como diputado renuncié
renuncié al cargo de secretario general del gremio. Quedaron otros para que tuvieran libertad de acción, de expresión, porque estábamos viviendo momentos extremadamente difíciles. Y bueno, en la Cámara trabajamos, hicimos cosas importantes, hay leyes que están vigentes todavía de aquel trabajo que realizamos. En el digesto jurídico que hace el doctor Sergio Uñac en su momento, siendo vicegobernador, hay leyes de nuestra autoría allí, como el lealtad comercial o redondeo, ley del redondeo, sí. La ley del consentimiento informado para el sector de la salud, que no lo tenía en la provincia, y otra ley que contemplaba el tema para que hubieran lugares asépticos donde se colocan los piercings, los tatuajes, se dicen todas esas cosas. Bueno, por enumerar algunas de las cosas, nosotros fuimos a trabajar, bueno, tuvimos 4 años y bueno, me volví a la institución gremial porque entendía que había terminado había cumplido una etapa. Había cumplido una etapa en la política. Y además ya teníamos tranquilidad en el sector público por el ordenamiento que se hizo de la provincia, ¿no? Claro. Y vuelve a ATSA a continuar trabajando como secretario general del gremio. Sí, en elección, ganamos elecciones. Claro, ganamos las elecciones. Armamos una lista, nos presentamos y la lista azul y blanca. Así es, y ganamos las elecciones nuevamente para conducir el gremio. Y ahí comenzó una etapa en la que acometieron muchas cuestiones que tienen que ver con la tarea propia y sí, siguiendo, digamos, respaldando a los trabajadores para que tengan un bienestar. Efectivamente, es nuestra tarea. Quedan cosas sin hacer siempre, nos quedamos hasta sin respuesta muchas veces, pero bueno, hemos seguido trabajando y a la vista están los resultados de estas elecciones que han pasado hace poco tiempo, que han sido un ejemplo de democracia, digo yo, porque se le ha dado participación a la oposición como corresponde, y bueno, en su mayoría la gente nos ha respaldado para seguir conduciendo el gremio. Por eso, en la previa a las elecciones últimas, siempre le consultábamos acerca de cómo se estaba trabajando en los departamentos. Afortunadamente ha recibido el respaldo de mucha gente, con lo cual le permite, a aquellos detractores, que siempre lo va a haber, entender que esto se hace trabajando. Efectivamente. Sí, esto es un trabajo, no hay que ser quejoso, claro, porque nuestra tarea, nuestra obligación, y dar el trabajo, mantener la fuente de trabajo, sobre todo en el sector privado, donde me llama la atención el resultado de las elecciones en ese sector, sobre todo en el CIMIN, donde de un día para otro dijeron que lo cerramos, nos pusimos al frente, discutimos, se logró en alguna medida la estabilidad de ese sanatorio, se preservaron 140 puestos de trabajo y ahí la gente es llamativo, ¿no? No nos acompañó con el voto, pero hay que reconocerlo porque claro, es la realidad. Sí, sí. Que entonces es llamativo, ¿no? Ahí ganó la lista violeta de Milei. Es llamativo, ¿no? Es bastante llamativo, pero bueno. Es parte de la experiencia. Es parte de la experiencia y del juego democrático de las instituciones. Es más, usted no hizo toda esa gestión a favor del pensando en ninguna elección. Claro. No, lo hice porque es nuestra obligación. Lo hubiera hecho en cualquier momento. En cualquier momento, porque hay que defender la fuente de trabajo. Y se logró finalmente. ¿Me entiende? Después de largas discusiones con la autoridad del Colegio Médico, la Subsecretaría de Trabajo y todo. Claro, porque ese sector que está identificándolo usted, que uno en la participación periodística lo ha podido detectar, tiene que ver con, digamos, con una idea, tal vez uno también se puede equivocar, con una idea de aceptar cualquier cosa de la patronal, porque hay un sector de ahí que aceptó mercadería a cambio de plata. Sí, ahí los trabajadores le dieron un vía a las autoridades del colegio para que les pagaran el salario, parte del salario con bonos de mercadería. Pero esa crisis se superó, los propios trabajadores hicieron esto, con lo mismo que digo yo,
que los propios trabajadores han aceptado en alguna medida cambiar la relación laboral por ser monotributistas. Y eso es realmente preocupante. Cuando el propio trabajador estampa la firma por determinadas situaciones y no miran en un contexto general lo que ha costado y lograr mantener, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo. Esto es una discusión muy amplia, sino qué sentido tiene las grandes luchas de las instituciones gremiales a través del tiempo para lograr estas condiciones salariales y laborales que hoy tenemos. No hay que olvidarse de dónde venimos. Ni quién nos dijo a todos los dirigentes, únanse y vayan a discutirle al capital condiciones salariales y laborales. Hoy el trabajador en algunos sectores tiene un pensamiento muy distinto, por falta de conocimiento también, de cómo es la historia del movimiento obrero argentino para lograr los objetivos, ¿no? A propósito de las reformas sindicales que quieren hacer, a caballo de una normalidad que no se advierte todavía, me gustaría conocer su punto de vista, ya lo está diciendo buena parte, es decir, los gremios tienen que seguir defendiendo a los trabajadores y no esperar esta cuestión de monotributista, cuando en realidad es otro el sentido del trabajador, de los dirigentes sindicales, ¿no? Yo lo he escuchado a Dar defendiendo la misma cosa que usted. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ser monotributista es precarización laboral. Estás pagando un impuesto o estás pagando por trabajar. Y creo que esto es discutible, ¿no? Por lo menos absolutamente. Motivo de mucho análisis y discusión. El convenio colectivo de trabajo, lo que yo digo, permite al trabajador que lo traten como un ser humano. En cambio, la precarización laboral, la perdés mañana la relación laboral, te despiden, no te pagan indemnización, nada. Y yo creo que no podemos volver a eso que era antiguamente. Entonces tendremos los dirigentes que estar atentos y discutir, unirnos y dejar algunas cuestiones de lado para pensar en que tenemos que defender los derechos adquiridos de los trabajadores a través del tiempo, ¿no? Claro, por eso esta modificación que se quiere hacer con este gobierno nacional, sobre todo uno advierte la lectura de muchas cosas. ¿Qué cosas hay que evitar, Alfredo, desde su punto de vista, para hacer más viable un montón de cosas? Acá en San Juan ustedes cumplen escrupulosamente el diálogo. Creo que esa es una buena herramienta, ¿no? Sí, el diálogo es fundamental, pero lo cierto es que el diálogo cuando va a discutir tiene que ir fortalecido, con el respaldo de la gente. Si no, pasan estas cosas, que el propio trabajador acepta condiciones por fuera del convenio colectivo de trabajo que no es bueno. Entonces todo esto es un trabajo que tenemos que hacer de concientización hacia el sector laboral de que por qué se deben defender los convenios colectivos de trabajo. Alfredo, y en esta tarea provincial que usted viene participando antes de las elecciones ya, con el tema paritaria, se ha conseguido con el gobierno de San Juan mantener un equilibrio importante, esto lo destacó en su momento usted. Sí, efectivamente. El próximo lunes tenemos una reunión con el ministro de Economía y el ministro de Salud, donde vamos a discutir el tema salarial de nuestro sector. Para eso tenemos leyes propias. Y bueno, discutiremos algunas cosas puntuales y para seguir avanzando y darle respuesta a los trabajadores de la sanidad del sector público. Y en lo que se viene haciendo, en los porcentajes que se han, en los incrementos que se han logrado. Sí, acá se ha aplicado el tema del porcentual establecido por inflación o el IPC, como se lo denomina, para mejorar los sueldos de los trabajadores. Eso siempre se ha reconocido. Y hemos logrado algunas sumas fijas que son importantes también para el sector. Nosotros lo que queremos, en definitiva, mejorar es el sueldo básico de los trabajadores de la sanidad que están encuadrados en la ley 1148Q. No, ¿me entiende? Y esto es una discusión que tenemos y unos planteos que hacemos en forma permanente para el sector público. Bueno, afortunadamente el gobierno de San Juan, encabezado por Orrego, está dando respuesta
Sí, en ese sentido no hemos tenido problemas. Ningún problema. En la mesa de discusión del diálogo siempre ha sido importante y hemos tenido respuesta a lo que hemos solicitado. Y por supuesto, siempre pensando en que a través de este tipo de gestión se logran los objetivos. No hace falta ni hacer paro, ni hacer nada. Y mientras usted tiene respuesta, no hay necesidad de hacer paro. El tema está cuando realiza usted los planteos y no tiene respuesta, bueno, ahí viene la situación de conflicto, ¿no? Dos cosas que tienen que ver con la salud. ¿Cómo ve el sanatorio de PAMI, cierto? Que está en Mendoza y General Paz, y cómo ve el hospital público? Rawson, Bueno, el hospital público está bien, estamos trabajando, se está trabajando bien, existen todos los elementos necesarios, se ha avanzado, por ejemplo, ir a la periferia a atender al paciente que necesita algún tratamiento quirúrgico, todo eso es muy importante. Los hospitales, cómo se han equipado, hablemos del hospital de Hachal, todo como están altamente equipados, y es muy importante porque atiende a la población en general y evita tantos traslados a la ciudad capital, ¿no? Lo cual no significa que no trasladen a gente a la ciudad capital cuando necesita a lo mejor un tratamiento de mayor complejidad. Pero estos hospitales que están incorporándose con profesionales, personal de enfermería y técnicos para desarrollar todas las actividades de salud y atender los requerimientos de la salud son muy importantes y en ese sentido se está trabajando bastante bien. Hay falencias, sí, pero no son falencias tan graves como que puedan perjudicar la salud de la población bajo ningún punto de vista. La falencia me refiero a la cantidad de personal de enfermería y técnicos que son necesarios para atender como corresponde la salud de la población. Y en el sanatorio de Santa Clara, que usted pregunta, donde se atienden los jubilados, bueno, yo veo que avanzan en operaciones de alta complejidad, y bueno, pero también es cierto que falta, porque en San Juan, este es un sanatorio que sí tiene determinada capacidad de cama, y en San Juan hay entre 50 o 60 mil jubilados que no pueden ser absorbidos ahí y que van al sector público donde también se los atiende. Hay un sector jubilado importante de ATSA que usted siempre le ha dado espacio. Sí, pero en definitiva esos son del sector público y tienen obra social provincia. Sí, claro, por eso. Claro. Hay una diferencia y además esa es gente que hasta podía ser candidata en las elecciones. Sí, los jubilados son activos en nuestra institución sindical. Claro, pueden armar listas, participar y pueden conducir el gremio también, si lo deciden, claro. Porque son activos. Nosotros los jubilados son parte activa en nuestro gremio, o sea que pueden integrar listas y todo como lo establecen los estatutos. Está abierto para todos. Está abierto para todos. Bueno, en definitiva, Alfredo, creo que este razonamiento que está haciendo, siempre hay una observación que se hace en Santa Clara y hay una observación adicional al gobierno de la nación que le quitó los medicamentos a los jubilados. Sí, eso son hechos. Por eso es el gobierno neoliberal del que venimos hablando del principio. Pues toman medidas en contra de los que menos tienen, ¿me entiende? Le quitan cobertura y es una situación grave, le quitan cobertura en medicamentos y todas estas cuestiones, cosa que no ocurre en la provincia de San Juan. Podremos discutir algunas cosas, pero la obra social provincia tiene una cobertura y el resto lo cubrimos los coseguros como corresponde. Ahora, Alfredo, usted se acuerda, a propósito de Santa Clara o Ado, como usted quiera llamarle, una época y se sigue haciendo el gerenciamiento en las provincias y también en el orden nacional, gerenciamiento a empresas que explotan la cuestión, en este caso Santa Clara, y en el cual usted conoció a la gente de Panasi que estuvo gerenciando con muchas dificultades para los enfermos, ¿no? Especialmente para el PAMI. Sí, fueron decisiones políticas que se tomaron en su momento en un gobierno neo. Claro, porque estaba Cavallo y Menem era el presidente. Mire, yo creo que forma parte de la historia negativa de la política, porque le entregaron a un gerenciamiento que lo único que le interesaba era hacer sus propias diferencias
¿me entiende? Y dejar un poco de lado la atención de la salud de los jubilados. Pero bueno, es parte de la historia que hemos vivido y que no tenemos que volver a vivirla. Este es el tema. Pero Santa Clara tiene un gerenciamiento. Olmos. No, bueno, Olmos tiene mucho predicamento a nivel nacional. Sí, claro. Y son los dueños de los sanatorios. Son gerenciadores. No, son los dueños de los sanatorios. Ellos son propietarios. Claro, son propietarios. Ellos lo compraron. Pero a ellos se lo otorgaron. Ah, bueno. No se olvide que eso había una quiebra y que un juez, que no me acuerdo en este momento el apellido, se lo entregó a este grupo Olmo. Y el grupo Olmo a nivel nacional tiene muchos sanatorios que ha comprado. Y es prestador de PAMI. Y sigue siendo prestador de servicio de PAMI. Prestador de PAMI. Sí. Por supuesto que sí, pero la guita la pone el Estado argentino. Cuando gerencia... El aporte de los jubilados. Claro, bueno, sí, sale de ahí. Del PAMI, de la claro, obra social. De la obra social, la principal obra social del país. Exacto. Bueno, bueno. Me parece que hay que vigilar un poquito más estas cosas. No usted ni nadie en particular. Creo que... No, mire, estas cosas son a nivel nacional y la tendrá que ver el gobierno nacional. Claro, claro. Cómo es la atención de los jubilados. Vemos que por hoy hay desaprensión en ese sentido. Exactamente. Poco les interesa, ¿no? Sí, si sí, estamos hablando que le han disminuido la cobertura en medicamentos y que el sanatorio no tiene la capacidad de cama necesaria para atender todos los requerimientos de la salud de los jubilados, y bueno, ahí eso es una cuestión de Estado nacional, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Alfredo. Aunque la provincia creo que también se tiene que inmiscuir en ese sentido, porque los jubilados son de la provincia. Y claro, vivimos acá. Viven en San Juan. Y en ese sentido sí se ocupa el Estado provincial atendiéndolo en los hospitales públicos. Tal cual. Alfredo, muy linda la visita, agradecerle por supuesto este contacto con nosotros, y ya deportivamente me parece pertinente decirle que también lo felicito por el comportamiento de River, ¿no? Aunque usted ya se... Y tenemos un gran arquero. Armani. Claro, nos salva la papa. Nosotros un momento difícil. A nosotros tenemos gran arquero. A nosotros nos salva, en el caso suyo, que su nieto es de Boca. Y sí, lo está convenciendo. No, para nada, no, ni yo. Tampoco. Ni él me quiere convencer a mí, pero yo no le aflojo. No, yo gallina hasta la muerte. Bueno, el deporte nos gusta a todos. Así es. Gracias, Alfredo. Dale. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, señoras y señores oyentes, nos despedimos naturalmente hasta mañana, que tenemos Todos Somos Pyme de 10 a 12, el día sábado, todo el deporte el fin de semana. El domingo estamos en streaming. La Caleta Política TV, por supuesto, en el set que lo tenemos en la Avenida Central 668 Oeste, donde es el edificio de la Federación de Viñateros. Ahí estaremos el domingo a partir de las 20. Chao, hasta cualquier momento. Gracias.